Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Queridos y queridas estudiantes, bienvenidos a la clase de hoy. En este día 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se honra la memoria de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas de nuestro país que fueron brutalmente asesinadas en 1960. En nuestro calendario de clases tenemos matemáticas, ciencias sociales e inglés. En matemáticas conoceremos las tablas de frecuencias. En ciencias sociales hablaremos del crecimiento demográfico y la disponibilidad del planeta en cuanto a sus recursos, así como los pasos para elaborar una infografía. En inglés aprenderemos a escribir, pronunciar y cuándo utilizar las palabras de preguntas y las 5 más utilizadas. Soy tu maestra Scarlett Rincón y de esta manera presento a mis compañeros. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Saily Padilla. Soy tu profesor de inglés. And we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de Ciencias Sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal.
Soy Isaura Peralta, tu maestra de Ciencias de la Naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, comment ça va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. ¿Con qué frecuencia visitas la iglesia de tu comunidad? ¿Una vez por semana? ¿3 veces por mes? Dirás, pero ven acá, ¿esto es una clase de formación humana y religiosa o una clase de matemáticas? Pues para que tengas una idea, las matemáticas son tan amplias que abarcan todas las demás áreas. Más adelante te digo por qué inicié la clase de hoy con preguntas como estas. Espero te encuentres bien y disfrutando del manjar matemático que cada día te traigo con mucho amor y cariño. Recuerda que estamos en tiempos de pandemia y que debemos estudiar desde casa preservando siempre la salud. Un abrazo desde la distancia. Te saluda tu profe de matemáticas, Luz María Rodríguez. Abre tu cuaderno de matemáticas, ubícate en los apuntes que hiciste de la clase anterior para que hagamos un breve repaso. En nuestro último encuentro estuvimos trabajando con lo que son las probabilidades. Aprendimos que la probabilidad asociada a un suceso o evento aleatorio es una medida del grado de certidumbre de que un hecho pueda suceder. También aprendimos que la probabilidad se suele expresar como un número que está entre 0 y 1. Donde un suceso imposible tiene probabilidad de 0 y un suceso seguro tiene probabilidad de 1. ¿Lo recuerdas? Bueno, pues te refresco tu memoria. Hicimos un juego con un dado que demostraba este concepto, porque si lanzamos un dado vamos a obtener una probabilidad de un número deseado, porque el dado tiene 6 lados. Y como el dado tiene 6 lados, tenemos una probabilidad de que salga el número deseado en la parte de arriba. Luego aprendimos también que podemos expresar esa probabilidad como números decimales, como fracciones o como porcentaje. Utilizamos el mismo ejemplo del dado y realizamos un ejercicio para expresar la probabilidad en sus diferentes formas. Para concluir la clase anterior, aprendimos también algunos ejemplos importantes referentes a la tasa poblacional. Te lo voy a sintetizar para refrescar tu memoria. La tasa de fecundidad es la relación que existe entre el número de nacimientos en periodo de tiempo y la población en edad fértil en ese mismo periodo. Por su parte, la tasa de natalidad es la relación entre el número de nacimientos en un periodo determinado y la cantidad total de la población existente en ese mismo periodo. La tasa de mortalidad es la proporción de defunciones con respecto a la cantidad de personas total en un año o en un periodo determinado. El crecimiento natural de la población es la diferencia entre el nacimiento y el número de defunciones en un periodo determinado. Con estos conceptos repasados, podemos continuar aprendiendo más sobre los temas estadísticos. El tema de hoy es, anótalo,
la tabla de frecuencias. Al finalizar este tema, tú serás capaz, mi alumno, mi alumna, de tomar una cantidad de datos que inicialmente se encuentran desorganizados y organizarlos como datos agrupados, tomando como referencia sus características. Y luego podrás interpretar esos datos de una manera rápida y sencilla. Iniciemos entonces. Empecemos hablando con relación al concepto de tabla de frecuencias. ¿Qué te llega a la mente cuando escuchas la palabra tabla de frecuencias? ¿Tienes alguna idea de qué significa? Pues la tabla de frecuencia es una herramienta estadística donde se colocan los datos en columnas, representando los distintos valores recogidos en una muestra y las frecuencias, o sea, la cantidad de veces en que se repiten esos datos o esos valores. Vamos a detallar este concepto. Primero decíamos que es una herramienta, o sea, algo que nos va a facilitar el trabajo. Por eso es importante que sepamos aplicarla y utilizarla bien. En la misma se colocan datos en columnas para una mejor visualización. Por eso se le llama tablas. ¿Qué se coloca en estas tablas? Los datos recogidos en la muestra, o sea, si estamos haciendo una investigación y obtenemos información con respecto a una muestra determinada, esos datos obtenidos son colocados en dicha tabla. ¿Qué otra información se coloca? Las frecuencias, exacto. O sea, la cantidad de veces que se repite el dato o el valor que hemos obtenido. Las partes que componen una tabla de frecuencia, ¿cuáles son? Bueno, los datos son los valores de la muestra recogida en ese estudio estadístico. La frecuencia absoluta es el número de veces en que un dato se repite durante un tiempo determinado o durante el experimento con una muestra. Y se representa con una F minúscula. Tenemos también la frecuencia absoluta acumulada. Esta se refiere a la sumatoria total de todas las frecuencias absolutas para todos los datos iguales o anteriores en una lista ordenada de eventos o datos. Y se representa con una F mayúscula. La frecuencia relativa es el resultado de dividir las frecuencias absolutas entre el total de datos de la muestra y se representa con una F minúscula y una R minúscula. La frecuencia relativa acumulada es el cociente o resultado de dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el total de datos y se representa con una F mayúscula y una R minúscula debajo de la F. Hagamos un ejemplo para entender mejor este concepto. Imagínate que estás haciendo una investigación para saber las edades promedio de los estudiantes del primer grado de secundaria que estudian en un centro educativo X. Para hacer la investigación se han seleccionado 10 estudiantes. Esta será nuestra muestra. Cuando se le preguntó a cada uno de ellos su edad, estas fueron sus respuestas. Anótalas. Estudiante 1. 12 años. Estudiante 2, 12 años. Estudiante 3, 12 años. Estudiante 4, 13 años. Estudiante 5, 13 años. Estudiante 6, 11 años. Estudiante 7, 11 años. Estudiante 8, 12 años. Estudiante 9, 11 años. Estudiante 10, 12 años. Estos son los datos que hemos obtenido en nuestra investigación con los estudiantes de primer grado. Espero los haya anotado en tu cuaderno de matemáticas. Ahora tenemos 10 datos. Vamos a organizar esos datos en una tabla de frecuencias. Para ello, haremos lo siguiente.
Creamos una tabla de 5 columnas y 4 filas. Óyeme, 5 columnas y 4 filas. En la primera fila de la primera columna colocamos el nombre de la variable. En nuestro ejemplo sería la variable edad. Los 4 tipos de frecuencias que vamos a buscar en el día de hoy son frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En la primera columna vamos a colocar los datos que hemos encontrado. Esos datos en cada una de las filas deben ser diferentes. De esos datos vemos que hay edades diferentes. Vamos a ver la primera edad. La primera que vimos es 12, o sea, 12 años. Esa es nuestra primera edad. Y seguimos mirando el cuadro. Tenemos en el estudiante 4, 13 años. Esa es otra edad diferente. 13 años. 13 años. Te voy a dejar que consigas tú otro dato diferente en nuestra investigación. Que la otra edad es 11 años, estás en lo correcto. 11 años es la otra edad. Entonces, si ubicamos esas edades en orden ascendente, entonces tendríamos debajo del cuadro que dice edades, vamos a colocar el 11. Debajo del cuadro que dice edades, pero ahora debajo del 11 vamos a colocar el 12. Y por último, colocamos el 13. Tenemos 3 datos diferentes en edades. Tenemos edades de 11 años, 12 años y 13 años. Vamos ahora a conseguir lo que es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta no es más que la cantidad de veces que se repite el dato. Cantidad de veces que se repite el dato. Vamos a ver. Tenemos estudiantes con 11 años. Vamos a ver cuántos estudiantes en nuestra muestra tienen 11 años. Estamos con el 11 años. 1, 2 y 3. Si te fijas en los datos que tienes en tu cuaderno, solo 3 estudiantes tienen 11 años. Debajo de lo que es frecuencia absoluta, al lado de edades, vamos a colocar el número 3. Eso es en la segunda columna. Ya estamos trabajando la segunda columna. Vamos a ver ahora cuántas veces se repite el 12, o sea, cuántos estudiantes de nuestra muestra tienen 12 años, para colocarlo justo debajo del 3 que ya habíamos colocado. Ahora tenemos 5 estudiantes con 12 años. Repasa en tu cuaderno para que veas que hay 5 estudiantes con 12 años. Vamos a colocar el 5 debajo del 3. Justo debajo del 3, en la misma columna donde estamos trabajando la frecuencia absoluta. Ahora vamos a ver cuántas veces se repite la edad de 13 años. Pero eso, ¿sabe quién lo va a hacer? Lo vas a hacer tú con 15 segundos que te voy a dar para que lo hagas. Si encontraste el número 2 en la edad de 13 años, entonces lo hiciste muy bien. Colocamos el número 2 en la edad de 13 años, justo debajo del número 5 y en la otra fila. Ahora vamos a buscar la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. Recuerda que la frecuencia absoluta acumulada se puede representar con una F mayúscula y una A minúscula. Con eso tú representas la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo encontramos la frecuencia absoluta acumulada?
Pues fácil, esta es la sumatoria total de las frecuencias absolutas para todos los datos iguales o anteriores. Fíjate, si decimos que es la sumatoria de las frecuencias absolutas acumuladas para todos los datos anteriores, te das cuenta que el 3 ya no tiene otro dato anterior. Simplemente colocamos el 3 porque no tiene otra sumatoria. Entonces, nuestra frecuencia absoluta acumulada para nuestro primer cuadro, entonces es el 3, que lo colocamos justo debajo de FA, o sea, frecuencia absoluta acumulada. Tenemos el 3. Ahora, como es la sumatoria de las demás frecuencias, las que están anteriores, vamos a colocar la segunda frecuencia absoluta acumulada. Vamos a ver, es acumulada por eso, porque se suman los datos que están anteriormente al dato que estamos trabajando. Entonces, en este caso tenemos un dato que estamos trabajando que es el 5, pero antes del 5 hay un 3. Entonces, sumamos 5 más 3. 5 más 3 son 8. Ese 8 lo vas a colocar justo debajo del 3 anterior de la frecuencia absoluta acumulada. Estamos trabajando en esa columna. Busquemos ahora el último dato. El último dato que vamos a buscar es con relación al 2, que es la frecuencia absoluta que obtuvimos de la edad 13. Entonces, tenemos el 2, con ese es que estamos trabajando, ¿no? ¿Cómo tú lo vas a hacer? Pues sumando las frecuencias anteriores que están al 2, frecuencias absolutas anteriores que están al 2. Como ya tú sabes ese dato, esta vez no te voy a dar 15 segundos, solo te voy a dar 10. Inténtalo. Si al obtener este número fue un número 10, excelente. ¿Por qué te dio ese número 10? Porque ya dijimos que este 2, que es con el que estamos trabajando, el 2 que está al final de nuestra columna de la frecuencia absoluta, entonces se va a sumar con el 5 que está más para arriba y con el otro 3 que también está más para arriba, porque esos son los valores anteriores que hemos obtenido. Entonces ya tenemos nuestra columna de lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Nuestra columna que está compuesta por el número 3, 8 y 10. Excelente, nuestra tabla se está completando muy bien. Ahora vamos a ver la cuarta columna. La cuarta columna está formada por FR, o sea, frecuencia relativa. FR, frecuencia relativa. ¿Y cómo se busca la frecuencia relativa? ¿Recuerda la definición anterior? Pues fácil, dividiendo la frecuencia absoluta entre el total de datos que tenemos en la muestra. Fíjate cómo. Si tenemos un total de datos que ya habíamos elegido anteriormente de 10 estudiantes, ya nuestra muestra es 10 y esa es nuestra muestra total. Entonces, ese total de datos lo tenemos ahí y vamos entonces a dividir la frecuencia absoluta entre ese total de datos. O sea, cada uno de los valores obtenidos en la frecuencia absoluta lo vamos a dividir entre el total de datos. Y lo hacemos así. Dividimos 3 entre 10. Ya dijimos que nuestro total de datos es 10. Entonces dividimos 3 entre 10. ¿Recuerdas la división que hacíamos cuando queríamos llevar un número entero a una fracción, realmente una fracción, a un número decimal? ¿Recuerdas eso? Fácil. ¿Recuerdas que si tú dices 3 entre 10, el 3 no se divide entre 10? El 3 no se divide entre 10 si tú quieres obtener un número entero. Ahora, si es un decimal, tú solamente agrega el 0 al lado del 3, a la derecha del 3 y divide entre 10. Y si dices 30 entre 10, entonces ahí sí. Pero cuando agregaste el 0, obtuviste un 0 aquí y un decimal, o sea, un punto decimal. Ese punto decimal
es el que me va a dar el resultado que continúa. Y dijimos entonces 30 entre 10 y eso es igual a 3, porque 3 por 10 es 30. Entonces, nuestra primera frecuencia relativa es 0.3. Y continuamos con el proceso. Como vamos a dividir la cantidad total de la muestra, que es 10, entonces tenemos también el 5 como una frecuencia absoluta, decimos 5 entre 10. Hacemos el mismo procedimiento y tenemos 0.5. ¿Por qué? Porque cuando agregaste el 0 al 5 tienes 50 entre 10 y eso te da 5. Ahí tienes 0.5. Ahora sí, ahora te voy a dar 15 segundos más para que consigas ese dato. Muy bien, me imagino que tu dato fue 0.2. ¿Por qué? Porque estoy segura que tú dividiste 2 entre 10 y 2 entre 10 es igual a 0.2. Fíjate, ya tenemos la cuarta columna completa. O sea, la frecuencia relativa es la que estamos buscando en la cuarta columna. ¿Cuáles datos obtuvimos? 0.3 en la primera, 0.5 en la segunda y 0.2 en la tercera fila. Ahora vamos a buscar los datos de la frecuencia relativa acumulada. Vamos a ver cómo se consiguen esos datos. Según nuestra definición anterior, que sé que tú la recuerdas, eso se calcula dividiendo la frecuencia absoluta acumulada entre el total de datos. En este caso, vamos a trabajar con la frecuencia absoluta acumulada y el total de datos. Vamos a hacerlo. Tenemos nuestra frecuencia absoluta acumulada, que es 3. En este caso es 3. La primera, 3. Entonces, vamos a dividirla entre el total de datos obtenidos. Dijimos que nuestro total de datos obtenidos es 10. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a dividir 3 entre 10 para ver qué vamos a obtener aquí. Si decimos 3 entre 10 es el mismo procedimiento de convertir una fracción a un número decimal. 3 entre 10 igual a 0.3. 0.3. Vamos ahora a dividir 8 entre 10. Recuerda que estamos trabajando con la frecuencia absoluta acumulada y le estamos dividiendo entre el total de datos. Y nuestro segundo número es el 8. Dividimos entonces 8 entre 10 y eso me va a dar 0.8. ¿Por qué? Porque ya tú te sabes el procedimiento, ¿no? Entonces, ahora tenemos que dividir el tercer dato, que es el 10, y lo vamos a dividir entre el total de datos que nosotros estamos trabajando, que también es 10. Y si decimos 10 entre 10 es igual a 1. Y como a los datos estadísticos siempre hay que darle su interpretación, interpretemos nuestra tabla. La tabla de frecuencia refleja los hallazgos de nuestra investigación y estos lo interpretamos así. Tenemos los datos. A los datos, en este caso, le llamamos edades, porque estamos investigando las edades de 10 estudiantes. Y encontramos 3 datos diferentes. La edad de 11 años, de 12 años y de 13 años. Y ahí tenemos nuestra primera columna interpretada. Vamos a interpretar la segunda columna que corresponde a la frecuencia absoluta. Y la frecuencia absoluta de nuestro primer dato nos dice que hay 3 estudiantes que tienen 11 años. El segundo dice que hay 5 estudiantes que tienen 12 años. Y el tercer dato nos dice que hay 2 estudiantes que tienen 13 años. Y esta es nuestra segunda columna interpretada, que es la frecuencia absoluta.
Ahora vamos a interpretar la tercera columna, que corresponde a la frecuencia absoluta acumulada. Ella nos dice que hay 3 estudiantes que tienen edad de 11 o menos que 11 años. ¿Por qué decimos menos que 11 años? Porque en lo que se refiere a la frecuencia absoluta acumulada, siempre tomamos el límite inferior. En este caso, solamente tenemos el 11 y lo inferior es todo lo que está antes que el 11. Por eso decimos que hay 3 estudiantes que son igual o menores que 11 años, o sea, tienen igual de 11 años o menos de 11 años. Ahora veamos el segundo dato. El segundo dato de la frecuencia absoluta acumulada nos dice que tenemos 8 estudiantes que tienen la edad de 12 años o menos. 12 años o menos. Y así veamos el tercer dato, el tercero, que es el 10, y decimos que hay 10 estudiantes que tienen 13 años o menos. 13 años o menos. Y esa es nuestra interpretación de la tercera columna que se llama frecuencia absoluta acumulada, la tercera columna. Para interpretar la frecuencia relativa debemos llevar este decimal a un porcentaje. ¿Recuerda cómo nosotros llevamos decimales a porcentaje? Fácil. Agregando el 0 del 100, tiene 2 ceros el 100, agregamos esos 2 ceros y corremos el punto decimal 2 lugares hacia la derecha. Entonces, si agregamos a este 0.3, 2 ceros y corremos el punto 2 lugares a la derecha, entonces obtenemos un 30%. Y esto quiere decir que 30% de los estudiantes de nuestra muestra tienen 11 años. De igual manera hacemos con el segundo dato de nuestra frecuencia relativa, que es 0.5. 0.5, si lo llevamos a porcentaje, obtenemos un 50%. Ese 50% nos quiere decir que 50% de nuestra muestra tiene 12 años. 50% tiene 12 años. El tercer dato, 0.2, es 0.2 llevado a porcentaje. Tendríamos entonces un 20%. Ese 20% quiere decir que 20% de nuestra muestra tiene 13 años. Y ahí queda interpretada nuestra cuarta columna, frecuencia relativa. Ahora vamos a interpretar la quinta columna, que es la frecuencia relativa acumulada. Frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo decimos? Tenemos 0.3. Esta vez también llevamos a porcentaje. Si 0.3 es un 30%, entonces decimos que el 30% de los estudiantes tiene 11 años de edad. El 30% de los estudiantes tiene 11 años de edad. Pero cuando vamos al segundo dato, que es 0.8, lo llevamos a porcentaje. Ahí entonces decimos que el 80% de los estudiantes tiene 12 años o menos. ¿Por qué decimos menos? Porque hay un dato que ya lo buscamos y está anterior al 12, que es el 11. Entonces decimos que el 80% tiene 12 años o menos. 12 o menos. De igual manera hacemos con el último cuadro, que es la frecuencia relativa absoluta igual a 1. Igual a 1. Pero ¿sabes qué? Me gustaría que seas tú que busque ese dato e interprete esa parte. Para eso te voy a dar 15 segundos. Empezamos ahora. Regresamos entonces. Sé que lo has hecho bien. Vamos solamente a comprobarlo. Tenemos
un 1 como resultado de nuestra frecuencia relativa acumulada en la última parte. Decimos que ese 1 lo vamos a llevar a porcentaje. Para llevar a porcentaje el 1, solamente tenemos que agregarle los 2 ceros del 100, porque estamos hablando de por ciento. Los 2 ceros del 100 y se lo agregamos a la derecha del 1. Y ahí tenemos entonces un 100%. 100%. Vamos a ver qué quiere decir ese 100%. Fácil. Ese 100% quiere decir que 100% de los estudiantes tiene 13 años o menos. 13 años o menos. Recuerda que nuestra muestra estuvo entre 11 y 13 años de nuestros 10 estudiantes. Yo sé que lo has hecho bien porque eres lo máximo en primero de secundaria. ¿Para qué sirve en mi vida lo que he aprendido hoy? O sea, las tablas de frecuencia, ¿para qué me van a servir? Esa pregunta te la respondo con un dato curioso muy interesante. Escucha nuestro dato curioso. Pues las tablas de frecuencias te pueden servir para usarla, por ejemplo, al servicio de la salud. Escucha el dato curioso. Tras realizar una muestra estadística, los epidemiólogos Richard Doll y Bradford Hill demostraron que fumar era el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer pulmonar. Te pueden servir en las calles. La utilización de modelos estadísticos de flujo y movilidad humana ha permitido mejorar la infraestructura y el uso del transporte en el tránsito en algunas ciudades. Esa es otra forma con la que te puedes servir de las tablas estadísticas. Otra forma en la que te puede servir la tabla de frecuencias es en el ámbito informático. Escucha este dato. La publicidad y perfiles de personas afines a ti que aparecen en las redes sociales se debe a datos estadísticos basados en tus hábitos de uso. Esto quiere decir que todo lo que sucede más de una vez en nuestras vidas lo podemos analizar mediante una tabla de frecuencias. Y si hablamos de las actividades del cuadernillo, ahora que estás haciendo la infografía, es muchísimo mejor, pues te va a seguir ayudando lo que es la tabla de frecuencias para hacer tu infografía. Te dejo por ahora. Pero recuerda que inmediatamente terminaste de tomar tu clase de matemáticas con la profe Luz, debes ir a lavar tus manos e higienizarlas, porque así evitas contagios para ti y para los demás. Bendiciones para ti y para los tuyos. Hasta una próxima vez. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas,
Las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de Padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! El bullying es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuo que recibe un estudiante por parte de otro u otros estudiantes. ¿Sabías que puede ser por redes sociales? Se llama cyberbullying y esta es la versión digital del mismo. Suceden acosos por redes, burlas, memes, amenazas, publicaciones de información. Es importante no quedarte callado. Si eres víctima de acoso, comunícaselo a tus padres o tutores, orientadores o psicólogos y docentes. No alimentemos esa acción. Cuidemos lo que decimos. Nunca sabemos cómo podemos herir a los demás. Mi hermana se cayó y tiene una herida en la ceja izquierda. Ceja no existe. El conjunto de vellos que forman una curva en el espacio comprendido entre los ojos y la frente se llama ceja. ¿Sabes cuál es el país más extenso del mundo en cuanto a superficie se refiere? El país más extenso del mundo es Rusia, el cual tiene una superficie de 17.098.250 kilómetros cuadrados. Además, dicho país limita con un total de 16 países y ocupa toda Asia del Norte y alrededor del 40% de Europa del Este. Interesante, ¿verdad? Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su clase de Ciencias Sociales, donde todos aprendemos desde casa. Soy su profesor Julio Pimentel. Es importante que recuerden que en el producto final de la semana será la elaboración de una infografía. En la clase anterior tratamos el tema la población mundial y la infografía. En el día de hoy aprenderemos acerca del crecimiento demográfico, la disponibilidad de recursos en el planeta Tierra y pasos para elaborar una infografía. Pero antes, ¿qué efectos tiene el crecimiento demográfico en la disponibilidad de recursos? ¿Será posible lograr que el agua, los alimentos y la energía alcancen para una población que no deja de crecer? ¿Conoces los pasos para elaborar una infografía? Vamos a averiguarlo. ¿Qué es la demografía? La demografía es la ciencia que se ocupa de estudiar la estructura, la evolución, el tamaño y las características de la población humana. Sobre todo, la demografía es una ciencia social y sus estudios sobre la población humana pueden ser de forma comparativa y cuantitativa. La demografía se auxilia de la estadística y la utiliza como una herramienta fundamental para realizar sus estudios sobre los datos obtenidos y poder realizar comparaciones necesarias. Las variables más importantes que estudia la demografía son
Tasa de natalidad. Con relación a la tasa de natalidad, esta mide la cantidad de nacimientos que se producen dentro de un grupo de población, considerando el tiempo determinado. Refleja el número de población que se produce y mantiene la supervivencia de la especie. Tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad registra la frecuencia de fallecimientos dentro de un periodo determinado, considerando variables como la esperanza de vida y las causas de los fallecimientos. Veamos ahora qué efectos tiene el crecimiento demográfico en la disponibilidad de recursos. El crecimiento de la población en todo el mundo genera y produce presión en la producción de alimentos y en los recursos naturales de los cuales disponemos. Esto es debido a que los recursos con los cuales contamos en nuestro planeta son limitados. En el caso de la población humana, la presión es mayor debido a desde que un ser humano nace, este genera necesidades que deben suplirse. Por ejemplo, necesita alimento, ropa, cobijo, medicamentos, aire para respirar, entre otros. Ustedes quizás se pregunten, pero profe, todos los días mueren personas. Y es verdad, todos los días fallecen personas, pero no en la misma proporción en la que nacen. O sea, que nacen más personas de las que mueren. Entonces, esto supone que cada día la población en el mundo está creciendo. Maestro, soy Pedrito y le quisiera preguntar, ¿entonces es posible lograr que el agua, los alimentos y la energía puedan alcanzar para una población que no deja de crecer? Para responder a esta pregunta, Pedrito, es importante entender que el estado natural de las poblaciones es el equilibrio. Esto quiere decir, tantos individuos llegan a reproducirse en una generación como individuos lo hicieron en la generación pasada, siendo esto necesario para el mantenimiento estable de la población. Sin embargo, el equilibrio se altera por cambios generados por el ser humano o la naturaleza misma. Esto quiere decir que si la población existente en un lugar determinado aumentara a tal punto que no puede sustentarse con los recursos que tiene a su alrededor, buscará nuevos recursos, pero si ya no hay nuevos recursos que explotar, estará condenada a tener que disminuir su población y buscar nuevamente el equilibrio, lo que contesta la pregunta anteriormente hecha. O sea, no es posible lograr que agua, los alimentos y la energía alcancen para una población que no deja de crecer. En los últimos 70 años, la especie humana ha tenido un crecimiento hacia la superpoblación. Esto se debe a la mejora de las condiciones de vida con una disminución importante de la mortalidad infantil. O sea, ahora hay mejor atención médica, más medicinas y mejor alimentación para una gran parte del mundo. Ahora hablemos de Thomas Robert Malthus y su teoría malthusiana acerca de la población. Thomas Robert Malthus fue un clérigo anglicano con gran influencia en la economía y la demografía. Este nació el 13 de febrero del año 1766 en Westcott, Reino Unido. Malthus indicaba en su teoría que mientras la población aumenta geográficamente, la producción de alimentos solo aumentaría en una proporción aritmética. Por ejemplo, que la población mundial crecería de manera exponencial, o sea, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Mientras que la producción de alimentos solo aumentaría en una progresión aritmética 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, indicando esto que el planeta dejaría de producir alimentos suficientes para todos sus habitantes en un momento determinado. La teoría de Malthus fue promulgada hace alrededor de 220 años. Por suerte, erró en su desenlace. Pero lo que sí es una realidad es el planteamiento de que una creciente población será cada vez más difícil de alimentar con los recursos existentes en nuestro planeta. Maestro, soy Sofía y mi pregunta es la siguiente. ¿Es un gran reto para la humanidad producir cada vez más alimentos? La verdad es que sí, Sofía. Debido a muchos factores, cada vez se hace más difícil la producción de alimentos. Por ejemplo, cada vez hay menos tierras cultivables debido al cambio climático y la deforestación, que por cierto, son dos situaciones que nosotros mismos la hemos provocado. Por suerte, mediante el empleo de tecnología, se logra eficientizar la producción agrícola con el uso de químicos, la mecanización de los procesos y la irrigación del terreno,
lo que aumenta la capacidad productora de la tierra y se aprovecha la fertilidad del suelo. Esta tecnología tiene sus desventajas, como el impacto ambiental derivado de un alto uso de agua y energía, así como un mayor empleo de fertilizantes, plaguicidas, entre otros. Ahora veremos, de forma resumida, los pasos para hacer una infografía. Número 1. Enfocarse en lo que vas a informar. Definir claramente sobre lo que quieres informar en la infografía. Además del tema, define a tu público, define tus objetivos, define el lenguaje que vas a utilizar. Número 2. Investigación responsable. Debes hacer un trabajo concreto de investigación para tener datos confiables que guíen tu infografía. Es decir, debes buscar canales de información confiables. Número 3. Elige un modelo. Ahora que has elegido un tema y conoces los datos más relevantes, es el momento de que decidas la forma en que presentarás tu información. Existen diversos modelos de infografías según sea el tipo de datos que deseas mostrar a tu público, como son diagrama de flujo, mapa conceptual, línea de tiempo, estadísticas, entre otras. Número 4. Revisión y corrección. Es hora de organizar el contenido pensando en la estructura de tu infografía, donde revisas y corriges posibles errores. Número 5. Haz un borrador. Debes hacer un borrador de tu infografía organizando las informaciones en el formato seleccionado. Realiza las pruebas de las imágenes colocándolas en los espacios donde quedarán. Organiza todo y de esta manera se te facilitará el trabajo que continúa. Número 6. Ejecución. Luego de haber realizado los pasos anteriores, llegó la hora de construir nuestra bella pieza informativa y visual. ¿Sabes cuáles son los países que más migrantes reciben en el mundo? Cada día, miles de personas abandonan sus lugares de origen para trasladarse a otros destinos. Estas migraciones se producen por diversos factores, como son causas culturales, socioeconómicas, familiares, bélicas, religiosas, entre otras. En general, todo aquel que va a un país o lugar diferente al suyo es en busca de mejores condiciones para vivir. Aproximadamente el 58% de los migrantes internacionales residen en países desarrollados. Los efectos de la inmigración en cada uno de los países varían en función de las características y procedencia de la población migrante. Entre los países que más inmigrantes reciben en el mundo tenemos a Estados Unidos, Alemania, Rusia, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Canadá, Australia, España, Italia, entre otros. Maestro, soy María y me gustaría saber en cuanto a la población, ¿cuáles son más en el mundo, los hombres o las mujeres? Excelente pregunta, María. Según los datos de las Naciones Unidas, en el mundo hay actualmente un 50.5% de hombres y un 49.5% de mujeres, teniendo en cuenta que la población mundial para este año 2020 es de al menos 7.700 millones de personas, según el último informe demográfico de la ONU. Entonces, esto nos da como resultado que en el mundo hay actualmente 3.888 millones de hombres y 3.811 millones de mujeres, o sea, que hay 77 millones más de hombres que de mujeres. Ahora vamos a comprobar tus conocimientos. Te daré una pista con la primera letra de la respuesta. Aquí vamos. Número 1. La ciencia que se ocupa de estudiar la estructura, la evolución, el tamaño y las características de la población humana se llama. Pista número 1. Inicia con la letra D. Si dijiste demografía, eso es correcto. Número 2. Con la letra E. Uno de los países que más recibe inmigrantes en el mundo. Si dijiste Estados Unidos, eso es correcto. Muy bien. Número 3. Con la letra M. Determina el grado de movilidad que experimenta una población que se puede producir desde un lugar de origen a otro de destino. Si respondiste migración, es correcto.
Hoy aprendimos acerca del crecimiento demográfico, la disponibilidad de recursos en el planeta Tierra y los pasos para elaborar una infografía. Vimos los efectos que tiene el crecimiento demográfico en la disponibilidad de recursos. Comprendimos que no es posible lograr que el agua, los alimentos y la energía alcancen para una población que no deja de crecer. Y por último, comprendimos lo sencillo y fácil que es elaborar una infografía. Hemos llegado al final de esta entretenida clase, pero antes te exhorto a seguir indagando más acerca del crecimiento demográfico y la disponibilidad de recursos en el planeta Tierra. Recuerda afianzar más en tu cuadernillo de trabajo para que elabores una infografía de un tema de tu agrado. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta pronto. Querido diario, la cuarentena ya me está pasando la cuenta. Y no solo la cuenta de la luz, me refiero a mi estado emocional. A veces lloro por nada. Y después río, también por nada. Voy de la cama al living y del living a la cama en un santiamén. Echo de menos mis reportajes, el hipódromo y el otro hipódromo. Pero hoy estoy feliz. ¿Y saben por qué? Porque mañana es mi cumpleaños. ¡Sí! Invitaré a mis amigos a una super fiesta en mi departamento. Corchetis me ayudará con la organización. Corcheteris, querida amiga. Me llamo Corchetis y no soy tu amiga. Mañana es mi cumpleaños y necesito que me ayudes con la torta, las flores y revisar el guión del maguito explosivo. No quiero que repita la rutina del año pasado. ¿Bodoque? ¿Te volviste loco? No hay locuras si se trata de mi cumpleaños. Si me ayudas, te invito después de la piñata. No puedes hacer una fiesta. Tienes que respetar la distancia física. Oh, pero será algo íntimo. Nada de seguidores de Instagram. Distancia física significa que tienes que mantener una distancia entre tú y las personas fuera de tu casa. No reunirse en grupos y evitar las aglomeraciones. Creo que Corchetis exageraba exageradamente. Para estar seguro, me contacté con la doctora Helga Schwarzenberg. ¡Un cumpleaños! ¿Qué clase de monstruo eres? Uno rojo con cara de conejo. El distanciamiento físico rompe la cadena de transmisión del COVID-19. Si no lo respetamos, es imposible ganarle al virus. El virus se propaga a través de gotitas expulsadas por una persona contagiada cuando tose, estornuda o habla fuerte. Y no todas las personas contagiadas saben que portan la enfermedad, porque a veces se demora en aparecer o no manifiesta síntomas. ¿Y qué pasa si en nuestra propia casa hay una persona contagiada? Ah, ahí comienza el aislamiento. Si los síntomas son leves, como cuerpo adolorido o agotamiento, debe permanecer en una pieza sola, con el mínimo contacto con el resto. Si comienza la fiebre, la tos o tiene dificultad para respirar, hay que llamar al hospital. Me convenció. Solo invitaré a mi abuelita al cumpleaños. ¡No! Tu abuelita, por ser una persona mayor de edad, está en la población de riesgo, igual que la gente con obesidad y los enfermos crónicos. Me rindo. Celebraré solo, escuchando canciones tristes y tomándome una sopa. No exageres. El vínculo físico no es la única manera de relacionarse con el resto. Además, hay muy buenas series en internet. Hasta luego. Oh, cumpleaños feliz. Oh, me deseo a mí. Oh, amigos. El distanciamiento físico no significa que nos encerremos y no tengamos contacto con las personas que queremos. Es fundamental preocuparnos por los otros y contar con su presencia y energía para no sentirnos solos. Oh. Despierta, ya llegó la mañana, salgamos a encontrar el sol.
veremos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Do you know why in the English language we only have one question mark at the end of the question? ¿Sabes por qué en el idioma inglés solo utilizamos un signo de interrogación al final de la pregunta? En la lengua española no sucede lo mismo. Utilizamos 2 signos, uno al inicio y otro al final. Y eso no solamente lo hacemos porque fue lo que se nos enseñó desde primaria, sino que es la regla gramatical de la lengua española. Pero, ¿por qué en inglés no sucede lo mismo? Porque en este idioma tenemos una manera de saber cuándo y dónde inicia una pregunta. ¿Quieres saber cuál es esa forma? Pues quédate en sintonía, porque hoy aprenderás eso y mucho más. Hello, welcome, my dear student. This is your English class. Primer grado del nivel secundario. I am your teacher, Saily Padilla, ready to start today's class. Are you ready? ¿Estás listo o lista? Recuerda que debes estar en un lugar cómodo y tranquilo. Además, tener donde anotar los aspectos más importantes de la clase. Recuerda prestar mucha atención y concentrarte porque así disfrutarás mientras aprendes desde casa, preservando tu salud. Continuamos trabajando con la unidad relativa a solicitar y ofrecer información personal. La clase pasada aprendimos a preguntar la edad de alguien y además el lugar donde vive. ¿Qué te parece si hoy repasamos esos contenidos? Lo haremos a través de un ejercicio. Será de la siguiente manera. Yo te diré la pregunta en español y luego te daré 3 opciones para que elijas la respuesta correcta. Empezamos. Número 1. How do you say in English, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo dices en inglés, cuántos años tienes? Option A. Opción A. What's your name? Option B. Opción B. How old are you? Option C. Opción C. Where are you from? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cuántos años tienes? Option B.
How old are you? Excellent. Segunda pregunta. ¿Dónde vives? How do you say in English, ¿dónde vives? Option A, opción A. Where do you live? Option B. Opción B. Where are you from? Option C. Opción C. What's your name? How do you say in English, ¿dónde vives? La respuesta correcta es la A. Where do you live? Así se dice, ¿dónde vives? En inglés. ¿Qué te parece si antes de responder esas preguntas repasamos los números del 1 al 20? Primero en español y en inglés y luego solamente en inglés. Empecemos. 1, 1. 2, 2. 3, 3. 4, 4. 5, 5. 6, 6. 7, 7. 8, 8. 9, 9. 10, 10. 11, 11. 12, 12. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. 20, 20. Ahora lo haremos en inglés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Con este repaso ya estás listo para responder las preguntas. La primera era, How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo se responde esta pregunta? I am, tu edad, y las palabras years old. Por ejemplo, si tienes 11 años de edad, puedes decir, I am 11 years old. También puedes omitir las palabras years old y decir simplemente, I am 11. Incluso puedes utilizar la versión contraída y decir, I'm 11. O, I'm 11 years old. Correcto. La otra pregunta, where do you live? ¿Cómo se responde? I live y añades la ciudad. I live in Santo Domingo. I live in Guerra. I live in Asua. No importa la ciudad. Solamente tienes que decir I live in y añadir tu ciudad de origen. Luego de este repaso, ya podemos empezar a trabajar con el contenido de hoy. Y hoy hablaremos de las question words, palabras de preguntas. Are you ready? Las question words o palabras de pregunta en inglés son partículas interrogativas que permiten a la persona conocer cuándo se hace una pregunta. Puede parecer muy confuso porque inician con las letras WH o contienen las letras WH. Pero para que tú no te confundas, te voy a explicar con ejemplos cuáles son estas palabras para pregunta. Así que presta mucha atención. Te lo explicaré en inglés y en español. Y luego lo practicaremos, tanto la pronunciación como la escritura. La primera palabra pregunta es what. What. Esta significa qué, cuál o cuáles. Por ejemplo, en la pregunta, what did you say? ¿Qué dijiste? What se traduce como qué. What did you say? ¿Qué dijiste? Otro ejemplo. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Tercer ejemplo. What are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? En esta pregunta,
what se traduce como cuáles. Recuerda que va a depender del contexto en la cual hagas la pregunta. Segunda question word o palabra pregunta. Where. Where significa dónde. Por ejemplo, cuando dices, where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? O si haces la siguiente pregunta, where is the museum? ¿Dónde está el museo? Where is the museum? Siguiente palabra pregunta, how. How significa cómo. Por ejemplo, how are you? ¿Cómo estás tú? How are you? ¿Cómo estás tú? Otro ejemplo, how do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? How do you go to school? Siguiente palabra pregunta, when. When. When quiere decir cuándo. ¿Cuándo? Por ejemplo, si te preguntan, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is Christmas? ¿Cuándo es la Navidad? Quinta, why. Why. Why significa ¿por qué? Why. Por ejemplo, si te preguntan, why are you sad? ¿Por qué estás triste? Why didn't you go to school? ¿Por qué no fuiste a la escuela? Esas son las 5 palabras preguntas más utilizadas en inglés. ¿Qué te parece si ahora practicamos la pronunciación? Vamos. What. Repite conmigo. What. What. Where. Where. How. How. When. When. Why. Why. ¿Recuerdas el significado? What significa qué, cuál o cuáles. Where, dónde. How, cómo. When, cuándo. Y why, por qué. Ahora vamos a escribirlo. Así que toma tu cuaderno y escribe. What se escribe W-H-A-T. Te lo digo en español. W-H-A-T. What. W-H-A-T. W-H-A-T. Where. W-H-E-R-E. W-H-E-R-E. Where. Te lo repito. W-H-E-R-E. W-H-E-R-E. Where. La siguiente. How. H-O-W. How. H-O-W. Te lo repito. H-O-W. H-O-W. Siguiente. When. W-H-E-N. W-H-E-N. When. W-H-E-N. W-H-E-N. La última. Why. W-H-Y. W-H-Y. Repito. W-H-Y. W-H-Y. Leamos juntos. What, where, how, when, why. Si lo tienes así, excelente. Te felicito. Ahora, es importante conocer para qué te servirá esta información. Cuando tú conoces las palabras preguntas en inglés,
te van a servir para comprender cuando alguien te haga una pregunta y así sepas qué responder. Por ejemplo, si alguien te pregunta algo con what, la respuesta debe ser la naturaleza o identidad de un objeto. Si te preguntan con where, ¿dónde?, entonces la respuesta debe ser un lugar o un espacio. Si te preguntan con when, ¿cuándo?, sabes que debes responder con una fecha, un momento. Igual si te preguntan con why, ¿por qué?, ya sabes que debes responder con una razón, un motivo. Igual si te preguntan con how, ¿cómo?, debes responder con una manera, una forma o un sentimiento. Para comprobar esto, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Te diré una respuesta y te voy a dar 3 opciones de preguntas para que tú me digas cuál pregunta corresponde con la respuesta que te acabo de dar. Por ejemplo, número 1. Si yo digo, my name is John, ¿cuál sería la pregunta? A. How are you? B. What is your name? C. Where are you from? Si digo, my name is John, ¿cuál sería la pregunta? What is your name? Muy bien. La segunda, si yo respondo, I am fine, estoy bien, ¿cuál sería la pregunta? A. How are you? B. Where do you live? C. Where are you from? Si respondo I am fine, la pregunta sería la A. How are you? Por último, en este ejercicio, si alguien responde I am from Dominican Republic, ¿cuál sería la pregunta? A. What's your name? B. How old are you? C. Where are you from? Si alguien responde, I am from Dominican Republic, la pregunta sería la C. Where are you from? Excelente. Muy bien. Ahora, para practicar más, vamos a atender una conversación en inglés entre 2 personas. Mientras la vas escuchando, debes de seleccionar o identificar las preguntas que aparecen en la misma. Así que presta mucha atención para que puedas identificar cuáles son esas preguntas. Hey, good morning. How are you? Hello, good morning. I'm fine. What is your name? My name is Raisi. And you? I'm Iman. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Canada. And you? I'm from Dominican Republic. Where do you live in Dominican Republic? I live in Santiago de los Caballeros. Oh, great. Luego de escuchar la conversación, ¿pudiste identificar las preguntas que aparecen? Comprobemos. Lo haremos repitiendo nuevamente la conversación y haciendo una pausa cada vez que se haga una pregunta. Hey, good morning. How are you? Hello, good morning. I'm fine. La primera pregunta que apareció fue, How are you? Te repito cómo se escribe para que la notes. How are you se escribe H-O-W-A-R-E-Y-O-U. How are you? Y significa ¿cómo estás? Sigamos escuchando la conversación para ver cuál es la siguiente pregunta. What is your name? My name is Raisi. And you? I'm Iman. Nice to meet you. Nice to meet you too. ¿Escuchaste la siguiente pregunta? What is your name? What is your name? Y te recuerdo cómo se escribe. What is your name? What. W-H-A-T. Is. I-S. Your. Y-O-U-R. Name. N-A-M-E. Y recuerda el signo de interrogación al final. Sigamos escuchando para ver cuál es la siguiente pregunta. Where are you from? I'm from Canada. And you? I'm from Dominican Republic. ¿Escuchaste?
La pregunta fue, where are you from? ¿De dónde eres? Te repito la escritura. Where, W, H, E, R, E, R, A, R, E, U, Y, O, U, from, F, R, O, M. Y el signo de interrogación para cerrarla. Sigamos escuchando para ver cuál es la pregunta final. Where do you live in Dominican Republic? I live in Santiago de los Caballeros. Oh, great. ¿Escuchaste? La pregunta fue, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Y se escribe W, H, E, R, E, do, D, O, U, Y, O, U, live, L, I, V, E. Where do you live? Hagamos un repaso de las 4 preguntas. La primera, how are you? La segunda, what is your name? La tercera, where are you from? Y la cuarta, where do you live? ¿La tienes todas? Felicidades. Muy bien. Quizás notaste que todas las preguntas tienen en común que inician con una question word o palabra de pregunta, que hace más fácil que podamos comprender su significado. Ahora bien, es probable que también hayas notado que en la conversación hay una pregunta que dice, ¿and you? ¿Te gustaría saber cuál es su significado? Para interpretarlo, vamos a escuchar la conversación de nuevo. Hey, good morning. How are you? Hello, good morning. I'm fine. What is your name? My name is Raisi. And you? I'm Iman. Nice to meet you. Nice to meet you too. Where are you from? I'm from Canada. And you? I'm from Dominican Republic. Where do you live in Dominican Republic? I live in Santiago de los Caballeros. Oh, great. ¿Lo notaste? Vamos a interpretar el significado de la pregunta and you repasando la conversación. Cuando Iman le pregunta el nombre a Raisi, Raisi responde, my name is Raisi. Y luego dice, and you? Entonces Iman le dice su nombre. Por lo tanto, ¿qué tú crees que significa la pregunta and you? Muy bien, si dijiste y tú, estás en lo correcto. La pregunta and you significa y tú. La utilizamos cuando queremos hacer la misma pregunta a la otra persona sin tener que repetirla. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, where are you from? Yo te diría, I am from Dominican Republic. And you? Te estoy haciendo la misma pregunta sin tener que repetirla completa. Ensayemos un poco más. What's your name? ¿Cómo tú responderías? My name is, dices tu nombre y luego me preguntas, and you? Y así yo te respondo, my name is Saily. ¿Qué te parece? ¿Ya puedes usar esta pregunta dentro de una conversación? Claro que sí. Solamente tienes que decir, and you? Ahora pasemos a la sección Los Preguntones de Primero, donde escucharemos las preguntas que tienen algunos de ustedes para responderla. Lo haremos vía video WhatsApp. Escuchemos la primera pregunta. Profesor, en la clase pasada usted dijo que how old are you significa cuántos años tienes. Y ahora dijo que how significa cómo. ¿Cómo es eso? Muy buena tu pregunta. How, aparte de cómo, también significa cuán o qué tanto. Pero como en español no decimos qué tan viejo eres, sino cuántos años tienes, por eso la pregunta how old are you te la puedo traducir ¿cuántos años tienes? Escuchemos la segunda pregunta. Hello, teacher. Sé que why significa por qué, pero mi pregunta es, ¿cómo se responde a la pregunta why? Muy bien, estás prestando mucha atención a la clase. Why significa
¿por qué? En inglés se responde diciendo because y luego la razón. Por ejemplo, why are you happy? ¿Por qué estás feliz? Because I am learning English. Porque estoy aprendiendo inglés. Escuchemos la tercera pregunta. Hello, teacher. Necesito saber cuál es la diferencia de what cuando quiero preguntar en plural o singular cuál o cuáles. Muy bien. What significa qué, cuál o cuáles. Y el significado literal va a depender si la pregunta está en singular o plural. Por ejemplo, si preguntamos, what is your favorite color? Se va a traducir como cuál. ¿Cuál es tu color favorito? Y si decimos, what are your favorite colors? ¿Cuáles son tus colores favoritos? Entonces ahí se traduce como cuáles, porque está en plural. Escuchemos la siguiente pregunta. Hello, teacher. Tengo una duda que necesito que me aclare. Si what quiere decir qué, entonces yo puedo decir Yanni Keke en inglés como Yanni what. Muy buena tu pregunta. Pero Yanni Keke no se traduce Yanni what. Gracias por sus preguntas. Han sido muy interesantes. Espero que sigan prestando mucha atención y generando interrogantes para nuestra clase de inglés. Did you like today's class? ¿Te gustó la clase de hoy? Aprendimos muchas cosas. Una de estas fue las palabras preguntas, question words, que inician con WH o contienen WH. Repasemos algunas. What, qué, cuál, cuáles. Where, dónde. How, cómo. When, cuándo. Why, por qué. Además, aprendimos la pregunta and you, que utilizamos para no tener que repetir la misma pregunta que una persona nos ha hecho. Por ejemplo, si me preguntas, where are you from? Yo te diría, I am from Dominican Republic. And you? Estoy muy feliz de haber compartido contigo la clase de hoy. Te recuerdo que si quieres aprender más, debes practicar. Siempre, no te canses. Además, recuerda enseñarle a otros lo que has aprendido. Y si quieres seguir aprendiendo, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class. Estimados estudiantes, bienvenidos. Es hora de empezar un nuevo año escolar. Ponte el uniforme que tú quieras, la escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los batones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende. Rota en tu mano, vamos, de ti depende. Todos por la educación. Hola, soy Odile y tengo experiencia en el manejo de técnicas de relajación. Te voy a guiar a través de estos estiramientos que te ayudarán a relajar tensiones musculares causadas por el estrés. Y vamos a comenzar en tu silla. Siente tu postura, espalda derecha. Inhalamos, abrimos los brazos, agarra los codos y extiendes el torso. Toma aire, inhala.
Y al exhalar, suavizas y sueltas los brazos. Volvemos, inhala, agarra codos, extiende torso, brazos, relaja el cuello, toma aire. Y exhalas, sueltas. En la próxima respiración, mano derecha, oreja izquierda y deja caer la cabeza hacia el lado derecho. No empujes, simplemente sientes el peso de la mano y respiras hacia ese lado izquierdo del cuello, extendido, estirándose. Inhalas, exhalas y despacio vuelves al centro y cambiamos de lado. Mano derecha, oreja, mano izquierda, oreja derecha. Inclínate hacia el lado izquierdo. Poco a poco vas estirando, respirando hacia la sensación de estiramiento en el lado derecho del cuello. Y despacio regresas, inhalando. Agarras la muñeca izquierda con la mano derecha y te inclinas hacia el lado derecho. Vuelve al centro, agarras la muñeca derecha con la mano izquierda y te inclinas hacia el lado izquierdo. Respiras profundo, vuelve al centro y exhalas despacio. Te paras al lado de tu silla, la usas para apoyarte, tomas aire, agarras el pie derecho con la mano derecha y acercas el pie hacia el cuerpo. Respiras profundo, mantienes tu columna extendida y sientes el estiramiento en el lado derecho. Respiras y exhalas, cambiamos de lado. Agarras el pie izquierdo con la mano izquierda, respiras profundo, extiende tu columna y exhala suavizando el lado izquierdo. Despacio, sueltas. En la próxima inhalación, coloca las manos en las caderas, los codos se acercan a la espalda y comienzas a inclinar torso, mirada hacia el techo, respiras. Y exhalas, regresas. En la próxima respiración, entrelaza las manos en la espalda, extiende brazos, aleja las manos del cuerpo y abres el pecho. Inhalas hacia la sensación de estiramiento en el pecho, en la parte de adelante de los hombros. Respiras profundo y al exhalar, sueltas. Nos sentamos en la silla, vuelves a encontrar tu columna, espalda derecha, colocamos el tobillo derecho en el muslo izquierdo, coloca las manos en las piernas, la pierna derecha, inhala, exhala, torso al frente, respiras y regresas, cambias, pie derecho en el suelo, tobillo izquierdo, muslo derecho. Descansas las manos en la pierna izquierda, inclinas el torso hacia adelante, observa la sensación en la cadera izquierda, respiras y despacio regresas. Siéntate al ladito derecho de la silla, miras hacia el espaldar, agarras los lados del espaldar de la silla. Y cuando inhalas, extiendes columna y cuando exhalas, relaja hombros y miras hacia el ladito derecho. Respiras, extiendes y relajas. Una respiración más ahí. Poco a poco mira al frente, cambia el torso, te mueves hacia el ladito izquierdo. Rotas hacia el espaldar de la silla, agarras ambos lados del espaldar de la silla y con ese agarre cuando inhalas extiendes tu columna y cuando exhalas relajas hombros y giras un poquito más sin forzar el cuello.
Una respiración más ahí. Y exhalas. Mirada al frente y poco a poco regresas. Cierra los ojos, observas cómo se siente el estiramiento en todo el cuerpo. Y recuerda que puedes hacer esta técnica de estiramiento en cualquier momento del día. Te ayudará a relajar los músculos, a relajar tensiones y a moverte con facilidad. Gracias por tu práctica. Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Concluimos las asignaturas de este día y en verdad que todas fueron muy interesantes. Ya aprendimos en inglés a pronunciar las 5 palabras más importantes para preguntar. En matemáticas conocimos las tablas de frecuencias, además de la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. En ciencias sociales hablamos del crecimiento demográfico y la disponibilidad del planeta en cuanto a sus recursos naturales, así como los pasos para elaborar una infografía. Las partes que componen una tabla de frecuencia, ¿cuáles son? Bueno, los datos, que los datos son los valores de la muestra recogida en ese estudio estadístico. La frecuencia absoluta es el número de veces en que un dato se repite durante un tiempo determinado o durante el experimento con una muestra. Y se representa con una F minúscula. Tenemos también la frecuencia absoluta acumulada. Esta se refiere a la sumatoria total de todas las frecuencias absolutas para todos los datos iguales o anteriores en una lista ordenada de eventos o datos. Y se representa con una F mayúscula. La frecuencia relativa es el resultado de dividir las frecuencias absolutas entre el total de datos de la muestra y se representa con una F minúscula y una R minúscula. La frecuencia relativa acumulada es el cociente o resultado de dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el total de datos y se representa con una F mayúscula y una R minúscula debajo de la F. Hagamos un ejemplo para entender mejor este concepto. Pasos para hacer una infografía. Número 1. Enfocarse en lo que vas a informar. Definir claramente sobre lo que quieres informar en la infografía. Además del tema, define a tu público, define tus objetivos, define el lenguaje que vas a utilizar. Número 2. Investigación responsable. Debes hacer un trabajo concreto de investigación para tener datos confiables que guíen tu infografía. Es decir, debes buscar canales de información confiables. Número 3. Elige un modelo. Ahora que has elegido un tema y conoces los datos más relevantes, es el momento de que decidas la forma en que presentarás tu información. Existen diversos modelos de infografías según sea el tipo de datos que deseas mostrar a tu público, como son diagrama de flujo, mapa conceptual, línea de tiempo,
estadísticas, entre otras. Número 4. Revisión y corrección. Es hora de organizar el contenido pensando en la estructura de tu infografía, donde revisas y corriges posibles errores. Número 5. Haz un borrador. Debes hacer un borrador de tu infografía organizando las informaciones en el formato seleccionado. Realiza las pruebas de las imágenes colocándolas en los espacios donde quedarán. Organiza todo y de esta manera se te facilitará el trabajo que continúa. Número 6. Ejecución. Luego de haber realizado los pasos anteriores, llegó la hora de construir nuestra bella pieza informativa y visual. Question words o palabras de pregunta en inglés son partículas interrogativas que permiten a la persona conocer cuándo se hace una pregunta. Puede parecer muy confuso porque inician con las letras WH o contienen las letras WH. Seguimos con mucho entusiasmo aportando nuevos contenidos a tu formación. Es tu responsabilidad repasar y poner en práctica lo aprendido. Mañana tenemos lengua española, ciencias de la naturaleza y francés. Soy tu maestra Scarlett Rincón y me despido deseándote un fantástico, excelente y fabuloso resto del día. ¡Hasta mañana! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.